Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Aquí estamos un domingo más. Queremos dejarle un mensaje hoy para que puedan escuchar. Queremos compartirle la palabra que compartimos aquí en la reunión que tuvimos en la iglesia. Así que bueno, a todos los que van a ver este mensaje, bendecirlos primero, saludarlos también y bueno, oramos para que sea de gran bendición para ti. Amén. Quiero llevarte a leer la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, del versículo 9 en adelante. Hay una historia, hay una parábola que relata Jesús y quiero tomar algunos puntos de ella para hablar hoy de cómo te acercas a Dios. ¿Cómo es que te acercas a Dios? ¿Con qué corazón o de qué manera te acercas a Dios? Pero vamos a leer lo que dice en Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice así: dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, esta es la palabra de hoy que leemos y sacar algunas enseñanzas. La primera es acerca de los que confían en sí mismos. Dice Jesús que la parábola tenía que ver y la traía el Señor o la exponía, justamente dice hablando o haciendo referencia a unos que confiaban en sí mismos. Y hoy podemos aplicarlo también a aquellos que confían en sí mismos, que creen en sí mismos, que creen que son capaces de hacer muchas cosas. En el caso del que es cristiano o religioso, generalmente cuando ya comienza a conocer del Señor su palabra y comienza a caminar esa vida de fe, el riesgo que se corre es de volverse una persona religiosa. Y la persona religiosa, una de las maneras que tiene de medir su espiritualidad, por así llamarlo, es viendo la condición y situación de otros. Eso hace la religiosidad. Mira los errores, lo que otros están haciendo mal, y comparándose con ellos, tal vez viviendo una vida no como estos la viven, no haciendo lo que otros hacen, no miente, no roba, se siente justificado y se siente tranquilo en su conciencia. Entonces su vida espiritual está dependiendo de la comparación con otros que cometen errores. Por supuesto, esto es un error también de parte de aquel que así piensa. ¿Por qué? Porque nuestra vida se mide por lo que Jesús hizo en la cruz, no por lo que somos capaces de hacer, no por lo que nosotros somos capaces de alcanzar humanamente, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso se llama gracia. Es un favor que no merecemos, nos alcanzó. Y cuando alguien entiende esto y lo vive, sabe que es consciente de que una vez estuvo en esa misma situación en la que están otros, y de ahí nos sacó el Señor. Y si seguimos hoy firmes, seguimos creciendo y desarrollando nuestra vida espiritual, es por la gracia de Dios, es por el favor de Dios, y no por nuestras propias fuerzas, no por nuestra confianza. Los fariseos o el fariseo en aquel entonces tenía la sensación de creer que todo lo podían controlar, que todo podía estar controlado. Hay una palabra en la Biblia donde Jesús relataba lo siguiente. Le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué andan tus discípulos de acuerdo? ¿Por qué no andan tus discípulos de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino que comen, dice, pan con las manos impuras? Es decir, comían pan con las manos sucias, no se lavaban las manos. Una tradición de los ancianos, decía. Y Jesús le responde diciendo lo siguiente: bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Marcos capítulo 7, versículos 5 al 7 habla de esto. Fíjese que Jesús decía que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es el riesgo de
cuando uno deja que la religiosidad entre, que sea parte de Dios, comienza a compararse con los demás, comienza a medir su condición o vida espiritual o la vida que lleva creyendo agradar a Dios, creyendo, sintiéndose o confiando en que eso está bien, que es lo correcto. Todo esto lo mide con la condición o mirando la condición de otros que seguramente están pasando por una situación difícil o están cometiendo errores. Pero esto es riesgoso y el error en el que se puede caer es en el que comenzamos a alejar nuestro corazón de Dios. Porque cuando uno comienza a vivir esta vida así, comienza a alejar esa vida pensando en que como yo no hago lo que otros hacen, estoy bien, comienzo a creer que todo va a ir bien y mi corazón se aleja de Dios. Hay una realidad y por supuesto uno no debe practicar el pecado. No estamos de esta manera incentivando que uno puede vivir haciendo las cosas mal. No, para nada, sino que el pecado nos condena, el pecado paga con la muerte. El que peca no va a heredar el reino de los cielos, no va a entrar al cielo, sino que va a ir al infierno. Por eso uno no peca, uno deja de pecar, pero la manera de dejar de pecar es a través de la gracia de Jesús, recibiendo su perdón, viviendo Él en nuestro corazón, ayudándonos Él a resistir la tentación cuando viene, a pasar por los momentos de prueba. Lo hacemos o lo logramos a esto por medio de la gracia, por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por eso no incentivamos a que una persona ni justificamos el pecado, para nada. Pero sí ese riesgo de comparar o de medir mi vida espiritual o mi condición espiritual respecto a lo que otros hacen y hacen mal. Entonces Jesús le decía a los hipócritas, a los fariseos, cuando estos decían: tus discípulos están comiendo pan y no se lavaron las manos. No siguen la tradición de los ancianos, decía. Era una tradición. Y él le decía: hipócritas. Bien profetizó Isaías. Isaías había hablado de esta situación de este tiempo hacía muchísimos, cientos y cientos de años atrás, diciendo que un pueblo se levantaría, lo honraría a Dios, pero solamente de la boca para afuera y no con un corazón sincero. Esta era la actitud del fariseo. Esta era una palabra que se cumplía, pero lamentablemente una palabra que no era bueno lo que pasaba, que era volverse hipócrita. Quiere decir que uno se vuelve un hipócrita cuando comienza a ver los defectos en los demás sin mirar el defecto en uno mismo. Cuando comienza a evidenciar y a resaltar hablando de los problemas de los demás sin ver el problema que está pasando o en el que está viviendo, volviéndose un religioso si es cristiano. A veces puede pasar que no va a la iglesia, pero no ha conocido a Dios, pero mide su situación comparándose con los demás. Pues bien, no debo de compararme nunca. Debo solamente, si no conozco al Señor, aferrarme a Él, ir a Él, y Él me va a hacer ver como Él desea que yo me vea. Una persona libre, justificada, sana. Y si soy un cristiano, alguien que cree en la palabra de Dios, voy a entender que es por gracia todo, que no es por méritos propios, que no es porque fui obediente y yo fui capaz de hacer las cosas y de cumplir con todo lo que la palabra de Dios dice, sino que es por la gracia de Dios, porque es imposible que humanamente un hombre, una mujer pueda cumplir todo lo que la palabra de Dios dice, solamente por la gracia de Dios, solamente por la obra del Espíritu Santo. Así que no debo confiar en mí mismo, ni medir mi espiritualidad en base a lo que otros hacen mal, sino simplemente confiar en Dios y tener comunión con Él. Vemos que hay dos oraciones que se hacen. Una, la del fariseo, que dice: de pie oraba consigo mismo de esta manera y daba gracias a Dios porque no era como los demás. En su corazón, el fariseo dentro de sí pensaba delante de Dios y ahí exponía todo lo que leímos. Se comparaba con el publicano y a su lado se sentía santificado. Pero la razón de sentirse santificado era porque no hacía nada de lo que el otro hacía. No robaba, no era injusto, es decir, que hacía bien a los demás según él, no engañaba a su esposa, no mentía, y eso lo hacía sentir mejor. Es decir, en su conciencia él estaba mejor, pero no era libre.
Dice también que diezmaba en todo. Es decir, que el ver que su economía estaba estable, decía, bueno, Señor, diezmo, ayuno, y bueno, creía que por esto era justo que le fuera bien. Es decir, si diezmo y ayuno es normal que me vaya bien. A veces uno puede ayunar, diezmar es una obediencia a la palabra de Dios, pero uno no ofrenda, no diezma, no hace las cosas para recibir algo de parte de Dios. Lo hace por amor a Dios, sabiendo que Dios va a obrar, sabiendo que en algún momento Dios va a obrar. Pero Dios lo que mira es el corazón, con qué intención hacemos las cosas. Pero él dice que se sentía seguro porque al hacer esto era justo que mi economía, mi parte material estuviera bien. Por supuesto que cuando llegara la prueba, el momento difícil, el momento donde Dios nos prueba, si era esta su manera de pensar, no iba a ir muy lejos. En el momento de la prueba, de seguro iba a caer. Iba a comenzar a hacer cosas incorrectas, cosas que estaban fuera de la palabra de Dios. Y ese es el riesgo que se corre también cuando creemos que hacemos las cosas bien y que merecemos lo que tenemos. Esa es la oración de este fariseo. Si vemos la oración del publicano, simplemente dice que no quería ni siquiera levantar la vista y que él quería simplemente el perdón de Dios. Decía, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Dice el publicano de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Simplemente reconocía que era un pecador, que no merecía nada, lo único que quería era el perdón. Fíjense cómo termina esta historia. Alguien que creía ser justo no lo era y estaba totalmente alejado de Dios. Y otra persona que creía que no era merecedor de nada, simplemente dijo, Dios, necesito de ti, que me perdones. Nada más quiero que me perdones, con un corazón humilde, contrito y humillado, que Dios no rechaza nunca. Se acercó a Dios y Jesucristo dice que este último, el publicano, volvió, dice, justificado a su casa. Podemos ver que el publicano y el fariseo, ambos se marcharon, ambos volvieron a su casa. El publicano volvió a su casa libre, sano, con esperanza de que las cosas iban a cambiar, con una fe totalmente renovada, sabiendo que por delante había un futuro diferente para él, porque había libertad en su corazón. El publicano volvió a su casa, el fariseo volvió a su casa convencido de haber estado con Dios. Es decir, bueno, cumplí y convencido, pero no convertido, no cambiado. Y lamentablemente cargando con una mochila que no se daba cuenta que llevaba a sus espaldas, solo por aparentar, solo por querer mantener una apariencia de piedad que no existía. Por eso hoy, ¿de qué manera te acercas a Dios? Esa es la palabra. ¿De qué manera nos acercamos a Dios? Como el fariseo que se comparaba con los demás para ver en qué condición estaba, o como el publicano que nunca se comparó con nadie y simplemente reconoció que necesitaba de Dios. ¿De qué manera tú te acercas a Dios? ¿Y de qué manera te puedes acercar hoy a Dios? Como el fariseo, tratando de justificar las cosas o de ver los defectos en los demás, o como el publicano que simplemente reconoció que necesitaba de Jesucristo. Te invito en esta mañana a poder acercarte a Dios de la manera que Dios quiere, con un corazón sincero, con un corazón rendido y humillado delante de Él. Y todo va a cambiar. Tu esperanza, tu fe serán renovadas. Verás las cosas de una manera totalmente diferente. Amén. Este es el mensaje que quería dejarte, así que hoy quiero orar por ti y que puedas acercarte, así como lo hizo el publicano, con un corazón que se rinde a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos orar, pedirte que nos ayudes a rendir nuestro corazón delante de ti, así como lo rindió el publicano. Señor, si hemos cometido el error de compararnos con otros, te pedimos perdón. Si hemos cometido el error de mirar a los demás y ver que estaban lejos de ti, y eso hacerme sentir que estaba bien yo, Padre, te pido perdón si esto está en mi corazón y si esta es la vara que mide mi espiritualidad. Señor, quiero que mi vida
mi vida espiritual esté siempre, Señor, en tus manos. Esté siempre, Jesús, dependiendo de ti. Que mi vida espiritual dependa de la comunión que tengo contigo, Señor. De estar a tu lado y de rendir el corazón a ti. Y no, Padre, de compararme con otros. Por eso si te has comparado, dile, Señor, te pido perdón. Y que mi corazón hoy se rinda delante de ti. Tu palabra dice que, Señor, aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por eso hoy, que cada corazón se rinda delante de ti. Sánalo, hazlo libre, Señor. Aquel que creía hacer las cosas bien y justificaba, Señor Jesús, y aún a veces creía que tú no le respondías siendo que hacía las cosas bien, pero en realidad estaba equivocado. Oro, Padre, para que lo ayudes a experimentar la gracia a tu favor, Padre, inmerecido. Ayúdalo, Jesús, a poder vivir en esa libertad. Señor, el publicano dice que volvió a su casa justificado. Señor, que hoy podamos sentir esa libertad, esa paz, ese renuevo nuevo que viene de parte tuya. Oro por cada vida, Señor, y oro para que podamos acercarnos, Señor, con un corazón totalmente rendido, sincero, delante de ti. Gracias, Jesús, por este día. Amén y amén. Muy bien. Que puedas acercarte a Dios así como lo hizo el publicano, con un corazón sincero y rendido delante de Él. Amén. Queremos dejarte unos anuncios de las reuniones que tenemos aquí los días sábado y domingo, los días sábado 19:30, los días domingo a las 10:30 en el Centro Cristiano Manuel, Zorrilla 623. Recordar también que estamos este fin de semana, comenzamos con las actividades de niño, con la escuelita dominical, así que si tienes a tu hijo, sobrino, nieto, puedes traerlo. Hay maestros aquí que les enseñan la palabra de Dios, tienen su clase, por supuesto, siguiendo los protocolos, con las distancias que corresponden, tapabocas tienen que traer los niños también, así que tenemos aquí toda la parte para higienizar, desinfectar, por supuesto, también todo lo que el Ministerio de Salud Pública nos pide, lo tenemos, así que puedes venir con tu nieto, sobrino, con tu hijo, y también para él va a ser una bendición porque es bueno instruir al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. Amén. Así que te saludo desde aquí, te esperamos el fin de semana, nos vemos, hasta la próxima, Dios te bendiga, chao, chao.